En este tutorial vamos a revisar algunos de los conceptos de la clase de control de crecimiento bacteriano. Y lo primero que vamos a ver es cómo crece una bacteria. Como hemos visto en las primeras clases de este curso, las bacterias se dividen mediante un proceso de división binaria, en el cual a partir de una célula se obtienen dos en un proceso que es bastante simétrico, ¿ya? No podemos distinguir entre estas dos bacterias cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál tiene mayor antigüedad. En la primera etapa de este proceso hay una división del DNA. Y una vez que se tienen las dos copias del DNA, comienza el proceso de separación de las dos células. Ahora, el proceso de división a nivel de citoplasma comienza con la formación de un anillo. Este anillo está formado por estas proteínas FTSZ, las cuales van a actuar como un núcleo en torno al cual van a llegar otras proteínas cuya función va a ser ir degradando básicamente la pared celular. Acá tenemos una imagen en la cual el citoplasma de la bacteria está teñido de color azul y estas proteínas están teñidas de color rojo, y podemos ver cómo van formando esta estructura, este anillo, en torno al cual se genera un aparato que va de alguna forma degradando la pared antigua, el peptidoglicán antiguo, para que se pueda formar desde abajo una nueva pared que permita la separación en dos células independientes. Acá tenemos en verde las regiones en las cuales se va generando una pared nueva. Les recordaré que los componentes de la pared celular o la pared bacteriana se generan en el citoplasma y deben atravesar una membrana que es hidrofóbica, una bicapa lipídica, y para eso se ayudan de esta molécula, el bactoprenol. Y este bactoprenol va llevando los componentes hacia el lado externo, donde se ensamblan y se van generando estos enlaces. Estos son enlaces peptídicos, los cuales, como veremos, son sensibles a la acción de los antibióticos beta-lactámicos. Bueno, sabemos que se divide de esta manera una bacteria, de a dos. Por lo tanto, podríamos determinar en cualquier momento cuál es la cantidad de bacterias presentes en un cultivo, es decir, el valor N. Para ello, lo que necesitamos es saber cuál es el número de bacterias al inicio del cultivo y cuántas generaciones han pasado desde que se inició el cultivo. Y esto lo sabremos conociendo el tiempo al cual o en el cual hemos hecho el cultivo y este valor que es el tiempo de generación, el tiempo que demora una bacteria en dividirse. Conociendo este valor, potencialmente podríamos evaluar la cantidad de bacterias en cualquier minuto. Ahora, como una bacteria se divide en dos cada vez, lo que tendremos es un crecimiento de tipo exponencial, ¿ya? Si lo graficamos directamente, tendremos una curva así. Si hacemos un gráfico semilogarítmico, en el cual tomamos el logaritmo de la cantidad de bacterias, tendremos un gráfico con esta pendiente. Sin embargo, lo importante es que el crecimiento es exponencial y por algún motivo los seres humanos no tenemos muy claro o nos cuesta mucho visualizar este tipo de crecimientos. Un ejemplo. Tomemos la Escherichia coli,
la bacteria que crece en nuestro intestino. Tiene una masa aproximada de 10 elevado a menos 15 kilogramos, es decir, casi nada. Su tiempo de generación es de media hora, aproximadamente. Si nosotros graficáramos en el tiempo el crecimiento bacteriano, usando esta fórmula, nosotros obtendríamos lo siguiente, que esta bacteria, que al inicio pesa 10 elevado a menos 15 kilogramos, antes de las 24 horas alcanza el peso de un hombre adulto. Antes de 2 días alcanzaría el peso total de la Tierra. A las 60 horas tendría un peso equivalente al de toda la galaxia. Cerca de los 3 días alcanzaría el peso de todo el universo conocido, que se estima en 10 elevado a 52 kilogramos. Ahora, eso no ocurre nunca. ¿Ya? Nunca vamos a tener un escenario así. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las bacterias no es continuo. La fórmula que les mostré está basada en una región del crecimiento bacteriano. A ver, entremos en detalle en esto. Cuando uno inicia un cultivo, el crecimiento microbiano va a tener primero una fase lag, en que no hay división bacteriana. ¿Qué es lo que está pasando? Las bacterias están induciendo una maquinaria que le permite aprovechar los nutrientes que encuentra en este medio. Y recién, una vez que tiene esta maquinaria, comienza el crecimiento. Y bueno, en la medida que tenga nutrientes, este crecimiento va a ser más o menos lineal. Esto es lo que se llama la fase log, a diferencia de la fase lag, que es una etapa sin división. En esta se alcanza la mayor tasa de divisiones. Ahora, como los nutrientes no son eternos, se van a acabar en algún minuto y las condiciones de cultivo se van a hacer más difíciles, aparece esto que es la fase estacionaria de crecimiento, en la cual la velocidad con que se divide la bacteria es equivalente a la velocidad con que están muriendo las bacterias. Por lo tanto, en términos netos, no hay aumento de la cantidad de microorganismos. Pasada esta etapa estacionaria, comienza una etapa de decaimiento que puede ser, en algunos casos, extremadamente larga. Esto es lo que se observa cuando tenemos un cultivo cerrado, un cultivo en batch, con una fuente o una única fuente de nutrientes. Muchas veces pasa que en un cultivo, en un medio de cultivo, existe una segunda fuente de carbono y energía. En esos casos, lo que se forma es lo que se llama una curva diáuxica. En este caso, tenemos el crecimiento en el primer carbohidrato, que puede ser glucosa, y una vez que se acaba, la bacteria debe inducir una nueva maquinaria para degradar el segundo carbohidrato. Por lo tanto, se genera una segunda fase lag. Y nuevamente aparece una fase log, que no necesariamente va a tener la misma pendiente que la fase o que la etapa anterior. Ahora, ¿cómo se mide normalmente el crecimiento bacteriano? Una de las formas es midiendo el número de individuos. Otra es midiendo el número de unidades formadoras de colonia. Vamos a ver en detalle de qué se trata. Y cuando no, medimos biomasa. La biomasa en húmedo, es decir, lo que pesan las bacterias, o lo que pesan las bacterias en ausencia de agua, que es el peso seco. ¿Cómo se miden los individuos? Bueno, ustedes ya lo sospecharán, se miden mirando directamente al microscopio. Sin embargo, cuando uno mira al microscopio, tiene una visión, digamos, como si fuera en 2 dimensiones. Y lo que necesitamos para determinar o para obtener un valor útil es el número de bacterias por unidad de volumen. En ese caso,
se echa mano de un dispositivo que facilita esa medición. En ese caso lo que tenemos es una cámara, que es una pequeña lámina de vidrio en la cual se ha hecho un reticulado, ¿ya? Muy pequeño. Sobre esa lámina se deposita una gota del cultivo, ya sea directo o diluido, y sobre esa lámina se pone un cubreobjeto, una pequeña lámina de vidrio muy liviana, pero que al hacer presión sobre el líquido y por efecto de la capilaridad va a generar una especie de colchón, de manera que vamos a tener un volumen atrapado entre estas dos láminas de vidrio, un volumen de cultivo. Y eso se puede mirar directamente en el microscopio. Hay muchas modalidades de estas cámaras. Cambia el nombre porque cambia el tipo de patrón de grilla que tienen cada uno de estos. Sin embargo, todos cumplen el mismo principio. Permiten visualizar unidades de área, de manera que contando la cantidad de bacterias que está presente en estas áreas, multiplicando por un factor de corrección que toma en cuenta el espesor de la lámina o el espesor de la capa de líquido que está atrapado entre las dos láminas, uno puede traducir a unidades o bacterias presentes por unidad de volumen. Es una técnica muy usual, muy útil, que permite obtener resultados inmediatos. La limitación que tiene es que no es capaz de distinguir entre bacterias que están vivas y bacterias que están muertas. Para hacer esa distinción se debe usar otra técnica que recibe el nombre de recuento de unidades formadoras de colonia. En este caso lo que medimos es la cantidad de bacterias vivas que tenemos presentes en un cultivo, haciendo una serie de diluciones de orden 10 y sembrándolas en placas independientes. De manera que a baja dilución vamos a tener un crecimiento prácticamente confluente. A diluciones mayores empezamos a distinguir colonias, ¿ya? De todas las diluciones, uno la que elige es aquella que está en torno a las 100, 200 colonias. A diluciones menores vamos a tener demasiadas colonias y su recuento va a ser muy difícil. A diluciones más bajas vamos a tener mucha variabilidad entre una placa y otra, entre una réplica y otra. Por lo tanto, se prefiere esta cantidad de colonias. Ahora, muchas veces uno necesita hacer o sembrar un volumen mayor al que se siembra en una condición así. Si sembráramos directamente, nosotros deberíamos tomar muestras de aproximadamente 100 microlitros, de manera que se sequen sobre la superficie del placa Petri, algo esencial para poder hacer un buen recuento posterior. Si necesitamos usar o emplear volúmenes mayores, lo que podemos hacer es agregar, en este segundo caso, el volumen de la dilución, que va a ser 1 ml o más, y sobre esto agregar una cantidad de medio de cultivo derretido. Va a estar a una temperatura de 45 grados, así que la mayoría de las bacterias con las que trabajamos pueden crecer sin problemas o no van a ser afectadas por este agar. Una vez que se solidifica, se incuba. Y de esa forma podemos hacer recuento de este concepto que es la unidad formadora de colonia. Ahora, no necesariamente una unidad formadora de colonias es o proviene de una única bacteria. Les recuerdo, no todas las bacterias están como individuos en un cultivo. Algunas están formando diplococos, otras estafilococos, estreptococos, es decir, tienen agrupación. Por lo tanto, es importante hacer o tener en cuenta eso al momento de hacer el recuento y traducirlo al número
de microorganismos. Muchas veces lo que nos interesa es determinar la biomasa de un cultivo. ¿Cuánto estamos obteniendo a partir de este crecimiento? Y la forma correcta de determinar biomasa es tomar el cultivo microbiano, detener su crecimiento de este crecimiento. Y la forma correcta de determinar biomasa es tomar el cultivo microbiano, detener su crecimiento, generalmente eso se hace bajando la temperatura, se toma una muestra, se centrifuga, se elimina el sobrenadante y el pellet se pesa. Ahora, si ustedes quieren determinar el peso seco, a este procedimiento deben sumarle un tratamiento en un horno a 105 grados por 5 horas. Como verán, este proceso es muy laborioso y en el caso de que estemos trabajando con microorganismos patógenos se hace muy complejo y extremadamente contaminante. Lo que se hace, o una técnica que permite hacer esta determinación de una forma más práctica, es aprovechando la turbidez de los cultivos. Normalmente una bacteria creciendo en un medio de cultivo genera este efecto. ¿Ya? Se observa una turbidez que va creciendo en la medida que crece la cantidad de microorganismos. Ahora, esta turbidez puede ser medida por un espectrofotómetro. A longitudes de onda en torno a los 600 nanómetros, uno puede observar que la luz incidente sobre el cultivo es reflejada en diferentes direcciones, de manera que ya no llega el 100% de la luz incidente al detector, a la fotocelda. Esto permite determinar cantidad de microorganismos presentes en un cultivo. Y vamos a ver que la turbidez, que está en este caso de color verde en esta curva, tiene una pendiente muy similar a el número de colonias viables. De manera que se puede obtener, si se hace una curva de ajuste, se puede obtener un valor muy cercano entre densidad óptica y número de microorganismos o biomasa bacteriana. Ahora, es importante hacer esta curva para cada organismo o cada bacteria que se emplea. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias van a tener los mismos patrones de absorbancia o turbidez en relación a el número de microorganismos. Ahora, bueno, ¿de qué depende el crecimiento microbiano? Bueno, como veíamos, el crecimiento no es constante ni es infinito. Hay factores que determinan una limitación en el crecimiento. Y uno de los principales factores es la disponibilidad de nutrientes. Si graficamos la concentración de nutrientes versus la velocidad de crecimiento y, digamos, la biomasa obtenida, veremos que a mayor cantidad de microorganismos podemos obtener de manera lineal mayor cantidad de biomasa, mayor número de individuos o peso o lo que quieran, pero esto es lineal. Sin embargo, la velocidad a la cual se dividen las bacterias, si bien en una primera etapa es dependiente de la concentración de nutrientes, llega a un punto en que alcanza el máximo. Esa es la velocidad de generación que les mencioné para hacer el cálculo, ¿ya? Pero este valor alcanza un máximo y de ahí ya no sube. Ahora, si nosotros por interés industrial quisiéramos tener un crecimiento continuo a la mayor velocidad posible, en lugar de ser
un cultivo en batch, es decir, algo que va a tener una fase lag, una fase log, una fase estacionaria y de decaimiento, lo que vamos a hacer es cultivar de manera continua en un quimiostato. Ese es el nombre de este dispositivo que permite mantener la velocidad máxima de crecimiento de un cultivo bacteriano. ¿Y cómo logra eso? Sencillamente va entregando de manera continua medio fresco y va retirando medio antiguo, medio que se ha gastado o se ha consumido, junto con el exceso de biomasa bacteriana. Ahora, es importante que la tasa a la cual se entrega y se retira el líquido no exceda la velocidad de crecimiento bacteriano. Es decir, mantengamos una situación de equilibrio, de manera que lo que va saliendo no supera a lo que se va produciendo. Si se llegara a superar, lo que vamos a tener es que disminuye la cantidad de bacteria en el cultivo, porque estamos haciendo un lavado en lugar de producir una cantidad de bacteria. Así como los nutrientes pueden limitar el crecimiento, la temperatura de crecimiento también es un factor importante. Y ahora, fíjense, esto es muy interesante, que la temperatura óptima de crecimiento de cualquier bacteria está muy cercana a la temperatura máxima que estas bacterias toleran. En esta curva vamos a ver primero que hay un mínimo, que es a partir del, o la temperatura mínima a partir de la cual puede dividirse una bacteria. A temperaturas menores, la actividad enzimática, las membranas se ven afectadas y no puede haber crecimiento. Quizá puede haber metabolismo, pero no va a haber división. En esta región se están favoreciendo las actividades enzimáticas para llegar a un punto óptimo. Ustedes recordarán, la actividad enzimática tiene una temperatura óptima de acción. Sin embargo, esta temperatura, como les decía, está muy cercana a la temperatura a la cual se degradan estas enzimas. Ahora, en base a este parámetro, que es la temperatura óptima, les recuerdo, son 3 los parámetros importantes: el mínimo, el óptimo y el máximo. Pero basados en el óptimo, uno puede clasificar a los microorganismos. Y así vamos a tener organismos o bacterias psicrófilas, cuya temperatura óptima de crecimiento va de 10 a 15 grados. Los mesófilos, y en este grupo están todas las bacterias patógenas, crecen con una temperatura óptima entre 30 y 40 grados centígrados. Celsius, corrijo. Los organismos termófilos van a tener una temperatura entre 45 y 50 y los hipertermófilos entre 70 y 80. Hay organismos llamados psicrotolerantes que tienen una temperatura intermedia entre los psicrófilos y los mesófilos, de 25 a 30. Ahora lo interesante es que esta curva que habíamos visto acá, con esta forma asimétrica, se mantiene, a pesar de que varía la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias. Siempre vamos a ver que la temperatura óptima está muy cercana a la temperatura máxima de crecimiento, o digamos a la temperatura en la cual se van a degradar las enzimas. Ahora, además de la disponibilidad de nutrientes y la temperatura, el oxígeno o la disponibilidad del oxígeno también puede afectar el crecimiento. Y vamos a ver que tenemos diferente afinidad, o tenemos bacterias con diferentes afinidades por el oxígeno. Les recordaré que el oxígeno es un excelente aceptor de electrones. Por lo tanto, hay procesos como la respiración aeróbica que emplean
a este sector de electrones. Y como habíamos visto en una clase, este podía ser, además de un beneficio, un problema. Porque si el oxígeno recibe más electrones de los adecuados, se generan especies tóxicas radicalarias, las que puedan dañar el DNA y otras biomoléculas. Y por lo tanto, muchos organismos, o la mayoría de las bacterias aeróbicas, han desarrollado este set de enzimas como la catalasa, la peroxidasa, que lo que van a hacer es catalizar la ruptura de estas o la transformación de estas especies radicalares en especies menos agresivas. Si tomáramos diferentes bacterias y las cultiváramos en un tubo de ensayo con un medio de cultivo sin agitación, muy probablemente veríamos estos comportamientos. Después de una incubación, veríamos que hay bacterias que crecen muy pegadas a la superficie del cultivo y no crecen en el resto del tubo. Estas son aerobias estrictas. Son bacterias incapaces de crecer en ausencia de oxígeno. Ahora, por el contrario, si tenemos bacterias que son anaerobias estrictas, estas van a crecer lejos de la superficie, en el fondo del tubo, y no van a crecer en esta región. Estas son anaerobias estrictas y, como ya estarán sospechando, lo más probable es que carezcan de estas enzimas. Muchas veces vamos a ver que algunas bacterias, si bien crecen muy bien en la superficie, también pueden crecer un poco menos, pero también crecen en el resto del tubo. Estas son aerobias facultativas. El término facultativo significa que puede hacer una cosa o la otra, si bien tiene preferencia por una. Son preferentemente aerobias, pero eventualmente podrían crecer en ausencia de oxígeno. Otro caso notable son las bacterias microaerobias o microaeróbicas. Estas bacterias van a crecer cerca de la superficie, sin embargo, no directamente en la superficie. ¿Ya? A 1 centímetro o 2 de la superficie crecen. Ahí la gradiente de oxígeno les es favorable. Es decir, aprovechan el oxígeno, pero no les convienen tensiones superficiales muy altas. Muchas de estas bacterias también tienen cierta dependencia de una cantidad mínima de CO2. ¿Ya? Y como vemos, en ausencia de oxígeno no crecen. Estas son las bacterias microaeróbicas. Ahora, también hay bacterias en las cuales hay crecimiento en todo el tubo, pero preferentemente hay crecimiento en esta región. Estas son llamadas anaerobias facultativas, es decir, pueden crecer o prefieren crecer en ausencia de oxígeno, si bien eventualmente podrían crecer en presencia de él. Bueno, y esta es la clasificación o la gran clasificación que se hace con respecto a las bacterias y su diferente afinidad por el oxígeno. Esto que ven acá de color rosado en la superficie del tubo es la resazurina, un indicador del estado de óxido de reducción del medio. El pH también es un factor que puede limitar el crecimiento. Si bien podemos encontrar que muchas bacterias pueden vivir exclusivamente o en torno a la neutralidad, como son las bacterias que viven asociadas a nuestro organismo, o los patógenos que nos pueden enfermar, hay bacterias que pueden tolerar tanto ambientes alcalinos como ambientes de naturaleza ácida. Sin embargo, muchas veces vamos a ver que en su interior mantienen un pH neutral, es decir, invierten en maquinarias que les permiten mantener este ambiente tóxico de bajo pH o alto pH fuera del interior de la bacteria.
Otro factor que puede afectar el crecimiento es la fuerza iónica del medio. Y hay bacterias que están adaptadas a vivir en ambientes con, digamos, por ejemplo, alta concentración de cloruro de sodio. Ejemplo clásico de estos organismos halotolerantes son Staphylococcus aureus. Este es un habitante habitual de nuestra piel. Nuestra piel es seca, tiene una baja actividad de agua y por lo tanto la concentración de cloruro de sodio presente es bastante alta. Diferente es el escenario para Escherichia coli, que vive en nuestro intestino, donde la concentración de sal es bastante más baja, ¿ya? Y podemos encontrar bacterias extremadamente tolerantes a estos ambientes con alta concentración de cloruro de sodio.